Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a resolver situaciones cotidianas aplicando semejanza de triángulos. En primer lugar, muchachos, yo lo que les voy a enseñar es la semejanza de triángulos. Todos triángulos son semejantes cuando las medidas de sus ángulos son iguales. No interesa el tamaño, puede ser mucho más grande, más pequeño, pero la medida de los ángulos, cuando son iguales, hay semejanza de triángulos, por si acaso. Un ejemplo nada más le puedo decir. Si esto vale 2, esto puede valer 4. Lo estaría multiplicando por 2. 2 por 2, 4. O diría, esto vale 2, lo multiplico 6, pondría este. Lo estoy multiplicando por 3. Acá sería 3, multiplicado por 3 sería 9, por si acaso. Siempre semejanza, cuando se habla de semejanza de triángulo, por los ángulos internos. Tienen que ser iguales. No interesa el tamaño del triángulo, por si acaso, muchachos. Esto es semejanza. Veamos acá. A este gráfico que hemos hecho acá. ¿Qué dice? Ángulos congruentes. Ángulo BAC es igual al ángulo DEF. Alfa, alfa. Como ven ustedes acá. El otro se diría, el ángulo ABC es igual al ángulo DEF, beta, beta. El otro sería, el ángulo BCA, se dice el ángulo, es igual al ángulo DFD, el ángulo teta. A eso repito, cuando los ángulos internos son congruentes, hay semejanzas de triángulos. Cultura general. Acá dice, por ejemplo, seguimos acá. Lados homólogos, que es igual a los lados opuestos o ángulos congruentes. Al mismo gráfico, diríamos AB y DE. AB y DE. Por si acaso. Son homólogos. Igual, pero no tienen la misma medida, pero son semejantes, por si acaso. El otro, AC y DF, por si acaso. El otro sería BC con EF. Observen bien, muchachos. Ahora acá. Terminamos con esto, lo teórico. Razón de semejanza. Diría yo, de acuerdo al gráfico que tengo acá, diría AB sobre DF. DF. El grande, perdón, DE. El ángulo AB sobre el, acá está, DE. Es igual a BC sobre EF. Y esto es igual a AC sobre DF. Y todo esto le vamos a dar K. Y K viene a ser la razón de semejanza, muchachos, por si acaso. Lo que vean acá. K es la razón de la semejanza. Entonces, el triángulo ABC es semejante. Este es el símbolo de semejante a, por si acaso. En matemáticas, cuando ven este símbolo, entonces, ya este es semejante a. Es semejante al triángulo DEF. Vean, muchachos, esto es lo teórico, esto es cultura general de los triángulos semejantes, por si acaso. No, le estoy enseñando acá para que ustedes vean. Refuércenlo con lo que ustedes están leyéndolo ahí en los problemas, todo eso. Ahora, observen.